conversando con Renata Raya. Ella es cofundadora de Triciclo, es una agencia de e-commerce y marketing digital. Hoy nos presenta su caso de éxito. Renata, bienvenida a 21 Noticias. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues ustedes decidieron innovar en el e-commerce, el comercio electrónico. ¿Qué es el comercio electrónico y cómo se está aplicando aquí en México? Bueno, el comercio electrónico es el poder comprar en línea, no tener que salir de tu casa. Y realmente hoy en día tenemos al alcance cualquier tipo de producto o servicio comprándolo en línea. Y hoy en día en México nos encontramos en un momento increíble, ¿no? Hace 10 años las ventas en línea eran de 36,000 millones de pesos en el año y ahora estamos un poquito arriba de 400,000 millones de pesos. Entonces el crecimiento ha sido increíble. Y seguimos siendo el e-commerce sigue siendo apenas el 2% del PIB, que la verdad es un porcentaje muy pequeño del comercio en México y creo que tenemos muchísima oportunidad para crecerlo, tanto nosotros como una agencia, como los comercios que quieran sumarse a la venta en línea. ¿Cómo inició este proyecto, Renata? ¿Cómo detectaste esta necesidad, estas ganas de los clientes de ahora comprar pues en línea, utilizar las herramientas digitales? Platicábamos previo a esta entrevista, tú eres comunicadora. ¿Cómo diste este salto? ¿Cómo diste este paso? Ponnos tu ejemplo para quienes te estén escuchando, sepan cómo nace una idea para iniciar un emprendimiento. Bueno, la verdad es que a mí siempre me ha gustado todo el tema tecnológico y creo que he comprado en línea desde que el e-commerce estaba muy en pañales, que seguimos, pero bueno. Respecto a otros países como China, totalmente. Japón. Y en una agencia donde nos dedicábamos justo a social media, que es aparte el medio principal de compra a través de donde compra la gente aquí en México, conocí a mi socio, él también muy involucrado en el tema de e-commerce, él lanzó uno hace 8 años y nos dimos cuenta que antes era muy difícil poder emprender de esta manera o que te montaras como una tienda en línea y poder estar vendiendo pues, de forma rápida y que no fuera tan costoso, ¿no? Entonces vemos a todos estos emprendedores hoy en día que creo que es un excelente momento para emprender y dijimos, creo que ahí está el negocio, ¿no? Facilitarle a todos los emprendedores la posibilidad de vender en línea y que su marca se dé a conocer, ¿no? Y que no solo vendan a través de WhatsApp o formas un poco menos convencionales, tener su propia tienda en línea, ¿no? Y no solo es un tema de emprendedores, sino que también marcas grandes todo el tiempo se tienen que renovar para tener una mejor experiencia de venta en línea, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que había muchos comercios que necesitaban renovarse o montar su propia tienda en línea y pues ahí dijimos hay que entrar en ese negocio. ¿Se necesita mucho dinero para tener una tienda en línea? Es decir, yo quiero vender algún producto del cual conozco, del cual sé a dónde adquirirlo a un buen precio, no tengo un local en donde ofrecerlo y quiero hacerlo pues a través de la vía digital, venderlo en línea. ¿Se necesita mucho dinero en inversión? ¿Es fácil, es difícil, es largo este proceso? ¿Cómo fue tu experiencia? La verdad, para poder desarrollar una tienda en línea, hoy en día existen muchas plataformas en donde pueden un emprendedor mismo desarrollar su propia tienda en línea, ¿no? Existe Shopify, por ejemplo. Shopify es la misma plataforma que nosotros montamos las tiendas en línea y la verdad es muy económico poderlo hacer uno mismo. No significa que al intentar hacerlo te vaya a quedar esta tienda profesional, pero de que te puedes hacer tu propia tienda en línea, lo puedes hacer. Ahí es donde nosotros entramos y podemos hacer un diseño muy profesional, muy bonito y una tienda muy funcional y que les dejemos una experiencia al usuario increíble. Justo hacia allá voy, tú que eres la profesional, compártenos por favor unos tips antes de concluir esta entrevista sobre cómo iniciar tu propio negocio virtual. Bueno, de entrada creo que es lanzarte a emprender. La segunda creo que sería encontrar el producto o servicio que te diferencia de alguien más en el mercado, ¿no? Creo que el producto y el servicio es de las cosas más importantes. Claro. Y saber que
porque a pesar de que es fácil y de relativamente económico que ir a montar una tienda y pagar una renta mensual, tiene sus costos, ¿no? Y como cualquier negocio, tienes que tener tu inversión y tu plan de negocio y crecimiento. Entonces, yo creo que sería eso, encontrar el producto y tener una parte de identidad de marca también muy interesante. Creo que hoy en día también compramos mucho por concepto. Entonces, no solo encontrar el producto, sino crearle un concepto a la marca. Y ahí viene toda la parte gráfica de tener fotos bonitas y ya ser atractivo para el cliente. Hacer una página muy atractiva en donde podamos trabajar en conjunto, ¿no? En el caso de Triciclo. Pues qué mejor que Triciclo, que inició como un emprendimiento para apoyar y bueno, pues guiar e ir asesorando a aquellos jóvenes que también deseen pues iniciar con su negocio. Bueno, pues te agradecemos mucho, Renata Raya, cofundadora de Triciclo, agencia experta en e-commerce y marketing digital. Gracias por acompañarnos, gracias por darnos testimonio de este caso de éxito de unos jóvenes capitalinos. No, muchísimas gracias a ti. Mucho éxito siempre, gracias, Tere. Nosotros continuamos con más información en 21 Noticias.